Vamos a la palabra del Señor. Este año nuestro lema es muy desafiante. De hecho, nuestro congreso llevó el nombre del lema de este año porque es la palabra en la que el Señor nos está orientando. Y a lo largo de varios meses ya, ustedes pudieron observar unos números que estaban puestos en nuestros tablones aquí en el auditorio, y en algún momento se llegó a consultar a la iglesia si sabíamos qué significaban esos números. Algunas personas llegaron al congreso y no tenían ni idea de qué significaban esos números. Los números eran 26, 20, 48. ¿Alguien se acuerda de eso? 26, 20, 48. ¿Qué significaba 26, 20, 48? ¿Qué escondía ese texto, ese número? El versículo clave de este año. Si usted cuenta los libros en orden desde el Génesis, 1, 2, 3, 4, 5, el número 26 es el libro del profeta Ezequiel. En el orden en el que están en la Biblia, no necesariamente en el orden cronológico, porque los libros en la Biblia no están organizados de manera cronológica, sino de manera temática. Eso lo podemos profundizar en la Academia Bíblica, los miércoles y los domingos. Luego venía el capítulo 20. 26 es Ezequiel y 20 ¿qué es? El capítulo. Y luego el versículo 48. Es un versículo y un texto desafiante, pero es un texto que está en un marco y en una referencia de exhortación. Por alguna razón, un versículo que parece bonito, que parece de avivamiento, todo ojo verá que yo lo encendí y nadie lo podrá apagar, dice 20:48. Entonces suena muy lindo. Parece que habla del derramamiento del Espíritu, parece que habla del fuego de Dios avivando la iglesia, pero el contexto no necesariamente es un contexto de avivamiento. Es un contexto de exhortación. Cuando uno lee el capítulo 20 de Ezequiel, uno se encuentra con un Dios literalmente enojado. Diga conmigo enojado. Enojado. Un Dios que está furioso, que está decepcionado, un Dios que está harto de la rebeldía de su pueblo. Y perdónenme que use esta expresión, pero seguramente si leyésemos el texto original, la expresión no es harto, la expresión es mucho más fuerte. Cuando uno lee todo el capítulo, antes de llegar al versículo 48, el Señor dice cosas que son la palabra que Dios tiene para su iglesia. Aquí, si me ayudan con los de la pantalla, por favor, he seleccionado algunas de las frases más fuertes de ese capítulo. Por ejemplo, el capítulo 20 inicia diciendo: diles de mi parte, ayúdame con la pantalla, por favor, eso es. Diles de mi parte lo que yo voy a contarte. Dios le está hablando ¿a quién? A Ezequiel. ¿Y el mensaje para quién es? Para Israel. Diga para mí. Diga conmigo, el Señor habla a través del profeta para mí. El día que yo elegí, diga su nombre ahí, ponga su nombre ahí. El día que yo elegí a Cristian, le juré seriamente que yo sería el Dios de sus descendientes. Luego me di a conocer a ellos, diga conmigo, en Egipto, y les repetí mi juramento. Les dije que yo soy su Dios. Diga conmigo, Él es mi Dios. Pero ellos fueron rebeldes. No me obedecieron. A mí me llama la atención porque es muy categórico Ezequiel. Yo estaba tan
tan enojado, está hablando Dios, yo estaba tan enojado que quise castigarlos allí en Egipto. Si no lo hice, dice el Señor, fue por respeto a mí mismo y para que no hablaran mal de mí los pueblos entre los cuales vivían los israelitas. Sin embargo, ellos fueron rebeldes. No obedecieron mis mandamientos, que dan vida a quienes los obedecen. Yo estaba tan enojado. Allí, en el desierto, quise acabar con ellos. Si no lo hice, fue por respeto a mí mismo. Ustedes han sido malvados y corruptos, dice el Señor. Voy a tratarlos bien, solo por honor a mí mismo. Esto que está aquí son algunos de los textos seleccionados del capítulo 20. Usted puede leer todo el capítulo en su casa. Pero lo que yo encuentro en Ezequiel es a un Dios que está, como lo dice su palabra, enojado con la desobediencia y la rebeldía. A un Dios que le pasa como a muchos padres, sino a todos. Que llega un momento en que le dice a su hijo, ya no sé cómo hablarle. ¿Le ha pasado a usted eso? Alguno aquí que a lo mejor no sea padre, pero es hijo, y su padre le ha dicho, yo ya no sé cómo hablarle a usted. Con Tiago tenemos la regla de 3. La regla de 3 es que él no debe esperar a que yo llegue al 3. Entonces yo le digo a Tiago, yo te hablo una vez y ya. No tengo por qué hablar 2 veces. Si yo te hablo 2 veces, no te va a gustar para nada. Y si te hablo 3 veces, me voy a asegurar que te acuerdes toda la vida por qué tuve que hablarte 3 veces. Entonces no lleguemos al 3. Quedémonos en el número 1. Yo tenía un tío que se daba el privilegio de castigarnos y él escupía al suelo y nos mandaba a hacer una tarea y decía, antes de que se seque esa escupa, usted tiene que haber terminado. Y uno miraba la escupa y volvía uno. No es una apología a la violencia, no es una apología al maltrato. Pero si usted como padre muchas veces no entiende por qué su hijo no obedece, pues Dios también dice, estoy cansado de su desobediencia. Estoy cansado de su rebeldía. Estoy cansado de mostrarme como Dios, de serles fiel. Estoy cansado de mostrarles mi gloria. Estoy cansado de mostrarles que estoy con ustedes, pero ustedes son rebeldes, son desobedientes. E incluso usa una palabra muy fuerte. Dice, ustedes son corruptos. No solo dice eso. Ezequiel es usado por Dios para decirle al pueblo, mire, si yo no los he destruido, ha sido única y exclusivamente por mi nombre. Por mi nombre. Porque allá en Egipto los quería destruir. En el desierto los quería destruir. Pero por mi nombre no los he destruido. Hay un contexto de rebeldía continua y desobediencia en el libro de Ezequiel. Hay un Dios que está diciéndole a Israel, no más. Necesito que entiendan mi palabra, porque a Jerusalén la voy a prender con fuego. Va a venir un fuego
que va a empezar a quemar cosas porque ya no estoy de acuerdo en aceptar tu rebeldía. Voy a tener que usar fuego porque mis leyes no han sido suficientes. Voy a tener que usar fuego porque mi palabra no ha sido suficiente. Voy a tener que encenderlos con fuego porque a pesar de que yo he permanecido fiel, ustedes siguen adorando dioses, dice Ezequiel, que huelen horrible. Si nos tomamos el tiempo en casa de leer el capítulo completo, el Señor es muy directo en lo que está diciendo. El Señor dice, me he tenido que aguantar el mal olor de sus dioses. Me he tenido que aguantar que huelan feo en mi presencia. Es fuerte. Así que cuando hablamos del año de la palabra y el fuego, es en este contexto que Dios nos está hablando. Es en el contexto donde Dios dice, o por las buenas, o por fuego. O entiendes lo que te estoy pidiendo, o entiendes que te puedo dar aún mucho más, o voy a tener que desatar un fuego que va a consumir cosas y te va a doler. La gracia y la misericordia de Dios no son un escudo para que yo mantenga posturas que están en contra de su palabra. La gracia y la misericordia no son una licencia para yo continuar de manera consciente en un estado o en una condición de pecado. Porque a veces usamos la gracia y la misericordia, el amor de Dios, para pensar que Él no va a tomar medidas correctivas, disciplinarias, que considere necesarias para formar mi vida. Dios tiene gracia. Dios tiene misericordia. Su perdón es eterno. Pero Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y su palabra es viva. Y lo que dice su palabra en Ezequiel también es para este tiempo. Hay circunstancias que vienen en la vida porque son circunstanciales, porque ocurrieron y muestran lo que hay en mi carácter. Hay circunstancias que vienen como efecto colateral de algo que le pasó a alguien y de alguna manera me afectó a mí. Y hay circunstancias que vienen producto de nuestra desobediencia, que es diferente. Y aquí es donde tiene que haber ciencia y discernimiento en la iglesia. Porque no se trata de decir, como usted está enfermo, entonces el Señor le envió fuego. No. No se trata de decir, si usted está mal económicamente es porque Dios le envió fuego. No. No. Aquí no hay manera de que nadie entienda el porqué de lo que está pasando el prójimo. Esto es algo interno. Es algo que Dios habla a nuestros corazones. Yo no puedo salir ni podemos usar esta palabra como un termómetro para medírselo a los demás. Y Ezequiel 20:48. No. Pero internamente usted y yo sí podemos discernir. Entonces hay momentos en los que yo entiendo que Dios me está probando. Y el Señor quiere ver qué hay en mi corazón. Pero hay momentos en los que yo tengo que ser consciente que lo que estoy viviendo es producto de mi desobediencia y mi rebeldía, que es diferente. Hay un fuego que viene de Dios como unción y hay un fuego que viene de Dios para quemar lo que no le gusta al Señor. En este contexto, el Señor dice que Él nos trata bien por su nombre. Si no lo destruí, es porque no quería que se hablara mal de mí, dice el Señor. Si no los he acabado, es porque no quiero que se hable mal de su Dios. Pero vaya que sí que tengo ganas de acabarlos.
¿Alguien alguna vez ha experimentado eso como padre? Y usted dice, "Ih, mejor dicho, contrólame, Señor, porque dijo alguien por ahí, ¿por qué es pecado matar, Señor? ¿Por qué es pecado matar si no? ¿Qué nos hace pensar que eso no lo experimenta Dios con sus hijos? Tal vez no ha sido peor el incendio por la misericordia de Dios. Tal vez no se consumió todo por la bondad de Dios. Pero aquí, repito, amados, es una palabra para interiorizar y decirle al Señor, Señor, creo que lo que estoy viviendo no es otra cosa que tu fuego por mi desobediencia y por mi rebeldía. Porque me ha costado obedecer tu palabra. Dice que Dios nos usa por su misericordia. Sin embargo, advierte que está cansado de nuestra desobediencia y de nuestra rebeldía. El ministrar la casa del Señor representa un compromiso que debemos asumir. Entonces alguien podría decir, yo por eso no subo al altar, porque, ay, no. Todo lo que hacemos debe ser para el Señor. La omnisciencia y la omnipresencia de Dios son reales en nuestra vida. Y hay cosas que Dios sabe que nosotros hacemos, lugares que Él conoce que visitamos, pueden ser físicos o digitales, conversaciones que sostenemos, en los cuales el Señor dice, mira, ya estoy cansado de esto. Ya estoy cansado de esto. Déjeme repetirle esta expresión que aparece en Ezequiel capítulo 20. El Señor dice, ¿por qué me tengo que aguantar el mal olor de tus dioses? Es como cuando se tratan situaciones de violencia y en el acto preventivo se generan herramientas y mecanismos para no llegar a ciertas circunstancias que uno dice, ¿cómo llegaron hasta ahí? Entonces enseñar a poner un límite. Esto no te lo voy a permitir. No voy a permitir que me alces la voz. No voy a permitir que me grites. No voy a permitir que me pongas en ridículo en presencia de otros. Toda relación de pareja, padres e hijos, social, debe tener unas reglas sociales básicas que no necesariamente están en un papel, pero se entienden. No necesitamos firmar en un papel cómo debo comportarme con una mujer en el carro para entender que hay cosas que esa mujer no tiene por qué permitir. Entonces yo no puedo decir, ay hermanita, qué pena, es que eso no lo firmamos, ¿eso dónde está? Yo pensé que lo podía hacer, no te lo voy a permitir. Hay cosas que no se tienen por qué permitir en una relación. ¿Qué nos hace pensar que Dios tiene que permitir todo lo que nosotros queramos? ¿Qué nos hace pensar que Dios se tenga que aguantar todo lo que nosotros traemos delante de Él? Ya el relato del Génesis presenta un desacuerdo de Dios con una ofrenda. Texto que amerita ser estudiado para no caer en malas interpretaciones. Pero ya ahí en el Génesis, en un acto que se veía agradable, el Señor dice que la ofrenda de Caín no fue agradable para él. El texto se queda corto, porque seguramente ya Dios venía hablándole a Caín, pero Caín no quería entender. Para que un vehículo funcione bien, hay que tratarlo bien. Cuando uno se sube a un taxi o a un Uber, uno puede fácilmente saber si el que lo conduce es el dueño del carro.
Entonces, si el que conduce el carro se come los huecos, eso mejor dicho, uno dice, este carro no es de él. Pobrecito el dueño de ese carro. Pero cuando uno ve que el conductor lo cuida, lo lleva despacito, trata el hueco con cariño, entonces uno dice, o es un conductor muy responsable o es el dueño del carro porque no quiere averiar su carro. ¿Por qué queremos averiar lo que Dios nos ha entregado en perfectas condiciones? Tratamos nuestros hogares como queremos, a nuestros hijos como queremos, llevamos nuestra vida privada como queremos, y la vida cristiana no es un tema de opinión, de yo quiero, yo siento, a mí me parece. La vida cristiana es un tema de qué dices tú, Señor. ¿Qué piensas tú, Señor? La vida cristiana no es un tema de opiniómetros. Señor, yo opino que a mí me parece que este texto no debió escribirse, Señor. Yo creo que este texto debió quitarse de las escrituras. No funciona así. Entonces lo que el Señor está diciendo es que ha tenido misericordia, pero que está cansado. Sí, amados, sí. El Señor está cansado de la desobediencia. El Señor está cansado de la rebeldía. Cuando alguien es usado por Dios, no necesariamente es porque ese alguien esté viviendo conforme a la palabra. Porque Dios no respalda a los hombres. Dios respalda su palabra. Y cuando tengo el privilegio de compartir la palabra, cualquier cosa que ocurra, no es por el mérito propio. Gracias por la confianza que usted me tiene como pastor, pero difícilmente usted sabe qué pasa en las cuatro paredes de mi casa. Y es ahí donde yo tengo que responderle a Dios por lo que pasa. Cuando estoy solo, cuando viajo, cuando estoy con una niña del colegio atendiéndola en la oficina solo, cuando estoy con una mamá del colegio atendiéndola solo, cuando una mujer se sube al carro y vamos solos, es ahí donde tengo que darle cuentas a Dios. Porque sería muy complejo que yo peque estando aquí parado. Sin embargo, podría pararme en pecado, porque usted no lo sabe, pero Dios sí lo ve. Dios sí lo sabe. Por eso nos compete todos los días rendir nuestro corazón y decirle, Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdona mi iniquidad. De pronto alguien puede decir, pero yo no fumo, yo no tomo, yo le soy fiel a mi esposa, del trabajo a la casa, casa, estudio, hijos, pero a lo mejor en el corazón hay orgullo, en el corazón hay soberbia, en el corazón hay desobediencia, en el corazón hay rebeldía, en el corazón hay juicio, hay crítica, y eso sí lo ve el Señor. Hay pecados que son visibles y los pecados visibles son escandalosos. Por ejemplo, los pecados sexuales son muy escandalosos porque se ven. Pero hay pecados que no se ven y tienen un poder mucho más destructivo que los pecados escandalosos. El pecado del mal uso de la lengua, por ejemplo. Hay personas que hacen mucho daño con su lengua, puntillosas, cizañosas, mentirosas, embaucadoras, personas que no tienen palabra, que no son serias, que cuando habla nadie les cree.
Lo contrario, personas que son marca certificada. Mire, si esa persona se comprometió, le va a quedar bien. Ezequiel lo que está diciendo es, estoy cansado. No crean que yo no he visto su pecado. No crean que así como engañan a los hombres, me van a engañar a mí. No crean. Por eso dice Ezequiel, Jerusalén, voy a prenderte fuego. Voy a prenderte fuego. Ahora sí viene el texto de este año. 26, 20, 48. Ahora sí. Todo el mundo se dará cuenta. Entonces, de que el fuego que Dios enciende, nadie puede apagarlo. Este fuego no es cualquier fuego. No es el fuego del Pentecostés de Hechos. Este es un fuego arrasador. Donde el Señor dice, no quieres entender, no quieres obedecer, insistes en lo que está mal. Esto no es una democracia. El reino de los cielos no es una democracia. Señor, ven acá y negociemos. ¿Quién dijo que era una democracia? Es una teocracia. Él manda, nosotros obedecemos. Yo no puedo negociar con Dios. Señor, a mí me parece que te está yendo la mano. ¿Sabes qué? Cálmate y después hablamos. No, así no funciona con Dios. Si está muy bravito, en una semana hablamos. Así no funciona con Dios. Por eso Ezequiel advierte. Todo el mundo se dará cuenta que te estoy purificando. No porque el Señor nos vaya a boletear en redes sociales, ¿cierto? La tendencia de la semana. El Señor está quemando al pastor de la CCJ. No. Ya el Señor lo va a decir en los proverbios. El padre que ama a su hijo lo reprende. Y algo que Dios quiere que entendamos de Él, es que Él es Padre. Padre. Y nosotros somos sus hijos. ¿Qué me hace pensar que no me va a reprender? ¿Qué me hace pensar que no me va a reprender? De ahí que yo le pido al Espíritu de Dios que nos muestre en esta mañana si lo que estamos viviendo es el fuego de Dios, si es algo circunstancial o es algo colateral. Algo circunstancial es algo que ocurrió y ya pues pasó, nadie tiene la culpa. Algo colateral es algo que pasó en un tercero y te terminó afectando. Hace unos años, no sé si la pastora Rosalba se acuerda, estábamos con un taller con una chica que venía a dar clases de Holanda en el seminario, y viniendo ella hacia la iglesia, un vehículo de adelante arrolló a un ciclista y la pastora frenó para no arrollar al ciclista. La bicicleta quedó sobre el carro de la pastora y eso la implicó. Y el árbitro, el de tránsito dijo, mire, los dos carros se van a patios, y la pastora decía, pero yo no lo toqué, antes frené. Y el Señor le decía, sí, pero desafortunadamente la bicicleta cayó sobre su carro, entonces usted tiene que esperar. Eso es algo colateral. Algo que por terceros te afectó. Pero algo distinto es que sea de la mano de Dios. Ven. Tengo que pasar por el fuego.
voy a tener que usar mi vara para reprenderte. La ventaja es que el fuego de Dios no es un fuego destructor, pero sí es un fuego purificador, es un fuego sanador y es un fuego restaurador. Cuando el Señor nos pasa por fuego, es porque quiere quitar de nosotros lo que no está bien. Y si algo está pasando en tus finanzas, a lo mejor el Señor esté pasando por fuego tu economía, y hay momentos donde tengo que decirle, ok, Señor, definitivamente esto no es ni circunstancial ni colateral, tú me estás reprendiendo. Si algo está pasando con tus hijos, con tu esposa, entonces tenemos que decirle al Señor, ok, Señor, esto no es circunstancial ni colateral, definitivamente me estás reprendiendo. Si algo está ocurriendo en el lugar del trabajo, tenemos que ser honestos con el Señor y decirle, Señor, de acuerdo, esto no es ni circunstancial ni colateral, definitivamente es tu fuego. Algo estás haciendo que quieres purificarme, que quieres quitar de mí el mal olor de mis dioses. Entonces, déjenme darles algunos elementos que están en Génesis, chicos, pueden ir pasando. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Ese adoraremos es la primera vez que aparece en las Escrituras. Así que el texto de Génesis nos dice que la adoración tiene unos elementos que son claves. Primero, obediencia. Lo que el Señor le dijo al pueblo en Ezequiel es, estoy cansado de su desobediencia. Luego viene sacrificio. Porque la obediencia no es complacencia. Si a mí me mandan a hacer algo que a mí me gusta, no es obediencia. Pero si me mandan a lavar los baños que no me gusta, eso sí es obediencia. Cuando a ti te piden hacer lo que te gusta y lo haces, tú no estás obedeciendo. Tú estás obedeciendo cuando te piden hacer algo que no te gusta. Por eso el Señor, la noche que es entregado, dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Eso es obediencia. Está claro que no quiero morir de esta manera, pero ahí estoy para obedecer. El Señor dijo en Ezequiel, ustedes son muy rebeldes. Estoy que los destruyo. ¿De qué nos sirve buscar del Señor si esa búsqueda no nos lleva a obediencia, a sacrificio? Por eso aplaudo el sacrificio que tuvo la iglesia en el Congreso. Por eso aplaudo a aquellos que en un espíritu de adoración sacrificaron aún su economía, creyendo en la palabra para sostener el Congreso. Hemos hablado en unas reuniones privadas de detalles que observamos en los adoradores que estuvieron aquí invitados. Y esos detalles mostraron obediencia, mostraron sacrificio, mostraron sumisión.
si esos adoradores no hubiesen entendido el concepto de adorar de Génesis, no había pasado el acto profético que pasó aquí. Previamente habíamos organizado cerrar el congreso con Manuel Lutzo y habíamos ensayado para cerrar con Manuel. Luego Ser Eduardo y Alejandra de Manantial se coordinaron y me dijeron: pastor, queremos pasar con Manantial. Y yo le dije a Eduardo: hágale. Pero los que estuvieron aquí hace 8 días hasta el final, que tocó literal apagar el sonido, porque lo que pasó el sábado en la noche y lo que pasó aquí el domingo fue sobrenatural. O sea, eran las 11:30 de la noche el sábado y ya apaga ese sonido, ya deja dormir la gente, ya. Pero aquí estaba la gloria de Dios. El domingo fueron casi 3 horas de los adoradores aquí. Y a las 2:30 de la tarde ya tuvimos que decir ya, por los vecinos. Ya está bien, justo. Cuando cerremos este auditorio y tenga una acústica que nadie escuche, que hijo de madre que truene todo esto. Mientras tanto tenemos que ser responsables. Pero déjeme aterrizar aquí. Hay un momento en que yo estoy en la parte de atrás y le digo a la hermana Lili, a la hermana Nubia: necesito a todos los adoradores adentro. Y todos fueron entrando. Eso se llama obediencia, eso se llama sujeción. Matamba estaba afuera tomándose fotos. Muchos no entendían la dimensión de Matamba. ¿Cómo Dios usa a ese hombre? 4 años fue jurado de Factor XS en Bolivia. El viernes, mientras estaba de aquí, firmó un contrato con la casa que trabaja con Karol G. No era cualquiera. Y él estaba afuera tomándose fotos y entró, porque el pastor pidió que entrara. Eso se llama obediencia y sujeción. Luego le digo a Alex, a la Perlita: suban al altar. Y ellos podían haber dicho: no ensayamos, no pastor, no. Suban al altar. Y subieron calladitos. Cuando entra Matamba, yo le digo a Matamba: sube al altar. Matamba pudo haber dicho: ¿qué hacen estas rastas ahí en el altar con estos worship? ¿Qué hacen? Matamba pudo haber dicho: yo no he ensayado, ¿qué voy a hacer yo allá, pastor? No me boleté, no me banderé. Mire, yo le dije a Matamba: sube. Y Matamba se subió al altar. Y no tenía micrófono. Y estaba aquí con la mano levantada, porque entiende que la adoración es obediencia, es sacrificio, es sumisión, es entrega y es rendición. Luego yo, un micrófono para Matamba, un micrófono. No necesitaba un micrófono para adorar. Cuando por fin le pasan el micrófono, está apagado. Eso no pasa aquí. Como yo digo, todo lo que uno les corre para sonidos y la pilita de dedo del pastor falla el día. Eso no pasa aquí. Con el micrófono apagado, Matamba seguía adorando. Es que la obediencia está en cosas pequeñas, ¿sabe? El Señor lo que dice es: estoy cansado. ¿Qué le cuesta obedecer? ¿Por qué son tan rebeldes? Los voy a quemar. Los voy a quemar. Y todo ojo se va a dar cuenta que yo te estoy pasando por el fuego. Todo ojo se dará cuenta que te estoy quemando, porque estoy cansado de tu desobediencia. Estoy cansado de tu rebeldía.
Aquí pasó algo profético. Ya el Señor nos lo había hablado. Pero ese congreso terminó y los que estuvimos en ese congreso, yo estoy seguro que todos están en la misma. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No hay palabras para explicar lo que pasó aquí. 7 naciones estuvieron paradas en este altar. 7. Si en uno de esos no hubiese existido el espíritu correcto de adoración, no se hubiese podido sellar el pacto que Dios estaba haciendo con la CCJ aquí. Estaba Jonathan, el esposo de Xiomara de los Estados Unidos. Estaba Fe y los otros de Colombia. Estaba Lecitiel y la Perlita del Ecuador. Estaba Matamba de Argentina y su esposa de Chile. Déjenme recordar las otras naciones que estuvieron aquí, por favor. Estaba Guatemala y Venezuela. 7 naciones estuvieron aquí adorando. Porque cada uno de esos adoradores entendió que la adoración no es un tema de a mí me parece, a mí me place, yo me siento bien, yo quiero, a mí me gusta. La adoración no es eso. La adoración es: Señor, que tú quieres, yo obedezco, mándame, yo voy. Señor, tú sabes que no me gusta, pero aquí estoy. Envíame a mí. 7. Un pacto firmó el Señor con la CCJ. Y yo agradezco al Señor porque ya en esa recta final salí a coordinar la comida de los adoradores. Fueron a buscarme y subimos con la bandera de Colombia aquí. 7 es la suma de 3, el número de Dios, el 4, el número de la humanidad. Lo perfecto pactando con lo imperfecto. Dios va a traer aquí personas de todas las naciones del mundo. Dios va a desatar desde la CCJ un ruido, un río, un avivamiento sobrenatural. Pero antes nos va a quitar la rebeldía y la desobediencia. Antes va a quemar el mal olor de nuestros dioses con el que queremos llegar a su presencia. Entonces, ahora sí, 26, 20, 48. Y todo ojo verá que yo, el Señor, lo encendí y nadie lo apagará. ¿Sabe por qué no lo apagará? Porque el Señor no permitirá brotes de rebeldía, de desobediencia en aquellos que quiere usar de manera sobrenatural para su gloria.